Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con la asistencia. Dargin Acevedo, Presente, profesor. Adriana Ahumada, Presente, profesor. Emerson Álvarez, Presente, profesor. Jesús Anaya, Sailet Anturi, Camilo Ardila, Presente, profesor. Valentina Balseiro, Mauren Huelvas, Presente, profesor. Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Presente. Henry Gutiérrez, Presente, profe. Jesús Guzmán, Presente, profe. Valentina Jiménez, Presente, profe. Juan López, Ralph Lugo, Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Cantillo, Andrea Romero, Presente, profesor. Jesús Romero, Presente, profe. Andrés Romero, Presente, profesor. Daniel Romero, Mario Salón, Mario Presente, Salón, profe. Vanessa Solano, Presente, profe. Carlos Tamayo, Dailan Vargas, Presente, profe. Julio Vidal, Presente, profesor. Snyder Zarza, Jesús Anaya, Presente, profe. Sailet Anturi, Valentina Balseiro, Presente, profesor. Dayana Castillo, Juan López, Ralph Lugo, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, David Pérez, Daniel Romero, Carlos Tamayo, Snyder Zarza. Bueno, cerramos el ciclo de la asistencia. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Sí, profesor. Vimos el tubo de Pitot, vimos el tubo de Pitot simple y vimos la combinación del tubo de Pitot y abertura piezométrica combinados. ¿Alguna pregunta? Creo que aquí quedamos, ¿cierto?
¿Alguien Profe. tiene una pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero es con lo de la ecuación de Euler, más arribita, o sea, en la clase antepasada. ¿Qué día fue? El 7 creo que fue. 7 de agosto. De septiembre, perdón. Profe, usted esta ecuación no la mandó el correo, se llama soporte de clase. Creo que le queda más fácil buscarlo allá. Ok. Sí, lo que pasa es que hay días que he editado en otra parte. Entonces tengo la información en dos computadores. Eso me dificulta a veces seguirlas. Aquí, Sí, profe, es en la parte cuando la simplificación de la ecuación de Euler en la aceleración en Y, el denominador, que en una parte salía sobre dy y ya en la simplificación salía sobre dx, entonces me quedó la duda de sobre cuál. aquí. Sí, es en la parte de abajo. En la parte final, profe. Por aquí. Aquí en esta. Sí, ahí miren la aceleración en Y, la última parte, dividida en sobre dx. Ahí arriba, profe. Esta. Sí, O sea, señor. aquí dice que la derivada de b sub y con respecto a t, de b sub y con respecto a x, de b sub y con respecto a y, y aquí es de b sub y con respecto a z. Allí, En la última, cuando hacen -1 sobre la densidad, ahí ese dx con respecto a y. con respecto a Y. Ah, ok, profe. Si usted arriba, cuando estaba demostrando, lo hizo con respecto a Y, pero ya después cuando No, colocó la... aquí yo después lo corregimos. Si hay unos errorcitos de transcripción que me toca corregir. Sino que yo lo corregí aquí en la clase, pero como yo no les grabé todo esto, sino que se los mando sin grabar, me toca corregirlo. ¿Sí? Y aquí en el PDF no lo puedo corregir en la ecuación, me tengo que ir a buscarlo en el original. Bueno, listo. Aclarado. Sí, profe, ya aclarado. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Cerramos y ok. Entonces seguimos aquí con nuestra clase.
Bueno, íbamos por aquí, ¿verdad? Habíamos visto esta parte, habíamos visto esto. Y lo último que vimos fue la aplicación a un tubo de pitot y abertura piezométricas combinados. Y vimos que definitivamente pues la velocidad está dada por la raíz cuadrada de 2G por delta Z, que es la lectura aquí manométrica, delta Z, por la diferencia entre el peso específico del líquido manométrico menos el peso específico del líquido que va por la tubería, que en este caso, pues si es agua, sobre el peso específico del líquido que va por la tubería, y ahí tenemos el valor de la velocidad. ¿Está claro? ¿Alguna otra cosita? ¿Está claro, señores? No, profe, hasta el momento no. Sí, profe, claro. Está claro. Bueno, entonces vamos a ver ahora un medidor de velocidad que se denomina el tubo de Prandtl. ¿Sí? Aquí es mayúscula. Tubo de Prandtl. Entonces, el tubo de Prandtl son dos tubos concéntricos. Yo siempre utilizo como ejercicio, imagínense, porque es así, casi del tamaño de un bolígrafo. Entonces, imaginémonos que son dos tubos concéntricos. El primero es el cascarón, y el segundo es la mina que va en la parte central. Imaginémonos que la mina no tiene punta, ¿sí? Sino que es hueca aquí. Entonces, el agua impacta en la parte frontal, que sería esta parte que yo tengo aquí. El agua viene, impacta aquí. La parte, este es un esquema. Y esta velocidad, cuando llega a este punto, se convierte en 0. Aquí impacta por el centro y va a un medidor diferencial de presiones. La otra rama del medidor de presiones está conectada al cascarón. Conecta al cascarón, pero el cascarón tiene 4 huequitos, 2 a los lados y uno en la parte superior y uno en la parte inferior. En teoría, el agua cuando pasa lateral lleva la misma velocidad que la que lleva, o sea, no se ve afectada este elemento, tiene que ser tan pequeño que no afecte la velocidad lateral, porque si es muy pequeñito comparado con el diámetro del tubo donde está metido, por supuesto que al reducir el área la velocidad se aumenta, entonces la velocidad que medimos no es representativa de la velocidad que lleva el flujo. Entonces aquí se supone que la velocidad del flujo va lateral, pasa por aquí por el lado, pero impacta aquí con la presión, transmite la presión en estos puntos que todos están unidos y al final se transmite al manómetro diferencial una presión representativa de los 4 puntos que darían un valor alrededor de la mitad del tubo. Entonces esto produce una diferencia de presiones entre los dos ramales, porque aquí hay una velocidad que es 0 y acá la velocidad sigue siendo igual. ¿Está entendido el esquema? Esto generalmente es un tubo que tiene a veces una forma de hélice y en las puntas tiene las mangueritas. Estas son unas mangueras que se conectan en los extremos del tubo de Venturi. En este caso lo puse así recto, pero el tubo de Venturi generalmente en el laboratorio de la universidad hay uno. Es algo así, tiene un tubo metálico. Por dentro va un tubo pequeñito. Entonces aquí se conecta una manguera y tiene otro tubo afuera. Son dos tubos delgaditos. Aquí de pronto se ve muy exagerado. Son dos tubitos. Esto es más o menos así. Y aquí están los punticos.
son 4, 2 arriba y 2 abajo. Y este espacio también se le coloca una manguera. Entonces aquí al finalmente hay dos mangueras conectadas. Aquí se conecta una, que da la vuelta, hace esta es la manguera. Así. Y aquí pues habrá un líquido manométrico que mide la diferencia de presiones. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, no hay Y pregunta. el fluido viene aquí así. El fluido viene así, pasa por él. Esto es un elemento pequeño, ¿sí? Pasa lateral, así. Y este aquí impacta. Y esta manguera generalmente es una manguera un poquito larga y uno la coloca en la parte de afuera y mete esta parte dentro del flujo. Y entonces uno lo que está es midiendo el delta Z permanentemente. ¿Preguntas? Bueno, entonces ya conocido el esquema, vamos entonces a Una aplicar. pregunta. Sí, señor. O sea, porque no escuché bien la parte donde explicó cómo funcionaban los orificios. O sea, el líquido no entra dentro de este El tubo. líquido entra por aquí, por el tubo de la mitad, ¿sí? Él entra Ajá. por aquí. Él entra por aquí y se queda estático, ¿sí? Entonces él va y mueve toda esta columna aquí. Aquí hay un mercurio, lo que hay es un líquido manométrico. Y también entra por aquí. ¿Ya? Entonces esto está Ok. lleno. Allá en la universidad, en el laboratorio de hidráulica, hay un tubito de esto. El problema de esto es muchas veces el tema de sacarle el aire a estos elementos. Cuando el aire queda atrapado aquí dentro, se forman unas subpresiones que no dejan que el agua entre. Entonces las medidas, hasta que esto no lo llena uno todo de agua, no, las medidas no son precisas. Tiene uno que sacarle el aire a todo el medidor para que funcione bien. Si no, las lecturas no son reales. Ok. Bueno, Y usted mencionaba que para tomar una velocidad representativa, ¿qué era lo que se hacía? no, lo que pasa es que tú sabes que hay cuatro punticos, ¿verdad? O sea, sí, o sea, esto es así más o menos del tamaño del bolígrafo. Entonces, tiene 4 orificios casi como la cabeza de un alfiler. 2 horizontales, uno arriba y uno abajo. De tal manera que el efecto de esas 4 presiones que actúan ahí es como si actuara en la mitad del tubo. Es una representación. Los 4 puntos estos representan la presión en el centro del elemento. ¿Ya? Sí, entendido. Ok. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1, que son estos que van aquí laterales, y el punto 2, que es el que está frontal, velocidad 0. Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli, decimos que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura más la presión deben ser conservativos con el punto 2, donde tenemos que sumar la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la posición, que es Z2, más la presión en columna de líquido, que es P2 sobre peso específico. Y de aquí despejamos y nos queda que la velocidad en 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de presiones en columna de líquido, porque al dividir esto sobre el peso específico, me da la presión en columna de líquido. Ahora yo voy a aplicar la ecuación hidrostática entre el punto 2 y el punto 1, siguiendo el manómetro diferencial. O sea, si yo aplico aquí, yo digo la presión en 2, ¿sí? Entonces me voy a este punto, aquí, bajo. Cuando bajo gana presión, entonces digo más la presión, más
el peso específico Peso específico por acá. más, exactamente, más el peso específico por K más el peso específico por delta Z más el peso específico por delta Z, en ese caso estaría aquí. Si este punto tiene igual presión que este, y si subo, entonces sería menos el líquido manométrico por delta Z menos el peso específico del líquido que va por la tubería multiplicado por la altura que subo, que es K, y me da la presión, perdón, de aquí me equivoqué. Vamos a repasar. La presión en 2. Estoy aquí, bajo. Entonces, peso específico por K más peso específico por delta Z, subo menos el peso específico del líquido manométrico por dz, menos subo esta distancia y me da el peso específico por K, debe ser igual a las presiones en todos estos puntos 1. ¿Está claro? Entonces aquí la diferencia de las presiones entre P2 y P1 es igual a, aquí me quedaría, si lo llevo para el otro lado me queda aquí peso específico manométrico menos peso específico del líquido multiplicado por delta Z menos sigma por K. ¿Cierto? Sí, profe, así es. Ok, entonces nos venimos para acá. Aquí hay... ¿qué me faltó aquí? Le faltó el peso específico por K, que usted colocó acá en la de arriba y la manda a la derecha. Faltó acá abajo. Aquí. O sea, lo de arriba, lo que está en azul, yo lo veo bien. Porque usted colocó el P1, lo tiró a la izquierda y tiró todos los términos a la derecha. Y factorizó. Ah, lo que pasa es que Queda delta de este. aquí me queda... Ah, ok, es que aquí se van estos, ¿ves? Exacto. Eso es lo que no ayuda ahí. Exactamente. Listo. Entonces aquí ya podemos decir que la velocidad en 1 es la raíz cuadrada de 2G por delta Z por sigma M menos sigma sobre sigma. O sea que podemos esto expresarlo también, esto de aquí, lo podemos expresar como sigma M sobre sigma menos 1. ¿Ya? ¿Está claro? Y esto Sí, claro, es profe. la gravedad específica del líquido manométrico o la gravedad, peso específico relativo. Bueno, ¿alguna pregunta, señores? No hay preguntas. Todo está claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver otro medidor. El tubo de Venturi o venturímetro. ¿En qué consiste este medidor? Consiste en que vamos a hacer artificialmente un cambio de energía cinética en energía potencial o viceversa. Y eso nos produce que se dé una pérdida, una diferencia de presiones. Tenemos un tubo con un diámetro dado, ¿sí? Y ese tubo luego le hacemos una garganta. Entonces lo restringimos y hacemos que la velocidad se aumente. Al aumentar la velocidad en el tubo, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa si yo
hago un estrangulamiento en un tubo, aumento la velocidad. Y si aumento la velocidad, ¿qué pasa con la presión? Acuérdense la ecuación de conservación de energía, ¿sí? Disminuye. Disminuye. O sea, si yo aumento, si yo tengo que la suma de la presión más la velocidad, si las alturas son iguales, ¿sí? Entonces, si yo aumento la velocidad, la presión disminuye. Entonces, me produce aquí en el manómetro una diferencia de presión. Entonces, a este punto tiene menor presión. Entonces, acá hay más presión en este punto que este. Bueno, entonces vamos a aplicar para este tubo que se llama un venturi o venturímetro. Vamos a hallar a que es igual el caudal. ¿Cómo hacemos? Utilizamos este principio para medir caudales. Tomamos como punto de referencia el centro de la garganta o el diámetro 2. Tenemos una altura H, tenemos aquí K y tenemos delta Z. Sí, bien. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, considerando que el nivel de referencia se encuentra en el punto 2, ¿verdad? Entonces, Z, vamos a medir aquí, quedaría B1, aquí tenemos B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 más la presión en 1 es igual a B2 al cuadrado sobre 2G más Z2 más la presión en 2. Aquí hay una hipótesis y es que las pérdidas por fricción en este caso son 0. Estamos considerando que las pérdidas por fricción entre 1 y 2 van a ser despreciables o van a ser 0. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo puedo aquí decir si tomo el nivel de referencia aquí, donde Z es 0, entonces yo digo B sub 1 al cuadrado sobre 2G más H, que es que es la altura de B sub 1, más la presión en 1 es igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión en 2 expresada en columna de líquido. Más, ¿qué más iría aquí? Más la altura, pero la altura es 0 para este caso. Otro concepto que tenemos que aplicar es que el caudal que pasa por esta sección es igual al que pasa por esta sección. Entonces se debe cumplir que la velocidad en 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad en 2 por el área 2. ¿Sí? O sea que podríamos decir que B1 pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 es igual a B2 pi diámetro 2 al cuadrado sobre 4. ¿Está claro? Si aquí podemos decir que B1 por D1 al cuadrado es igual a B2 por D2 al cuadrado y podemos decir que B2, por ejemplo, es igual a B1 por D1 sobre D2 elevado al cuadrado. ¿Está claro? Preguntas, señores. Sí, profe, claro. Listo, entonces esto es lo que hacemos aquí. Expresamos B1 por A1. B1 es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el área 2 es diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Y aquí nos queda entonces lo que habíamos visto ahorita, que la velocidad en 1 es igual a D2 sobre D1 al cuadrado por B2 o viceversa. Y si lo elevamos al cuadrado,
Entonces tendríamos que B1 al cuadrado es igual a D2 sobre D1 a la 4 por B2. Si reemplazamos estos valores acá, reemplazamos aquí, ¿verdad? Entonces te quedaría D2 sobre D1 a la 4 por B2 más H es igual a P1 sobre, perdón, más H más P1 sobre peso específico es igual a B2 al cuadrado más P2 en columna de líquido. ¿Qué podemos decir aquí? Podemos pasar B2 para el otro lado. Cambiamos de miembro. Y podemos decir que D2 sobre D1 por B2 al cuadrado más H más la presión en 1 en columna de líquido menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión en 2 sobre el peso específico. Si reunimos estos dos, simplificamos, nos quedaría entonces estos dos elementos iguales. Los factor común, hallamos factor común de B2 y podemos entonces aquí decir que B2 al cuadrado sobre 2G por 1 menos D2 sobre D1 a la 4 es igual a H más P1 menos P2 sobre peso específico. ¿Alguna pregunta? Sí, Profe, profe, el el de valor 2 de H sobre me muestra D1 a la 4 no habría que multiplicarlo por 2G. No, ¿qué factor? ¿En dónde? Porque o sea, usted dice B2 al cuadrado sobre 2G. Factorizó ahí. Ya y en lo último del resultado. Sí, Le queda aquí 1 faltó. menos, le quedaría D2 sobre D1 a la 4 por 2G. Faltaría. Dentro del corchete, es donde yo digo. Aquí lo saco a factor común. O sea, me faltó acá. ¿Sí? Aquí ven. Viene el 2G. ¿Sí? Exacto. Aquí me hizo falta, sí. O sea, cuando ya lo reemplazo acá, porque aquí tengo el B1, lo tengo que dividir entre 2G. ¿Sí? Así ¿Qué es, es? así es, perfecto. Me faltó el 2G. Aquí. Ahora sí. ¿Sí? Así es, profesor, así. Ok, listo. Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de la hidrostática. Nos vamos a ir de 2 a 1. Si aplicamos la ecuación de la hidrostática aquí, nos vamos de 2 a 1. Vamos aquí, partimos en 2. Tenemos P2. Bajamos esta altura. Entonces más peso específico por K. Estamos en este punto. ¿Sí? Bajamos delta Z. Entonces estamos en este punto. Entonces más el peso específico del mercurio por delta Z. Luego de aquí subimos. Entonces menos el peso específico del líquido que va por la tubería por delta Z menos el peso específico por K menos el peso específico por H. Y eso debe ser igual ¿a quién? en 1. A la presión en 1, P1, sí. ¿verdad? Ok, entonces listo, de aquí despejamos P2 menos P1, nos vamos acá y despejamos P1 menos P2 o P2 menos P1 y lo reemplazamos aquí en esta ecuación y nos queda finalmente que la velocidad es igual a todo este factor. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta?
No hay pregunta. Todo está claro, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular el caudal que pasa por esta sección. ¿A qué es igual el caudal? Al valor de la velocidad en el punto 2 por el área de la sección 2. Pero ya la velocidad en 2 la tenemos. Dijimos que la velocidad en 2 es la raíz cuadrada de todo este elemento. 2G delta Z por la relación de los pesos específicos del líquido manométrico sobre el líquido que va por la tubería, menos 1 sobre 1, menos la relación de los diámetros elevado a la 4. Entonces la velocidad es igual a la velocidad por el área y nos queda finalmente la ecuación de caudal para este caso específico, donde el caudal es igual al área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la magnitud de la velocidad, que es la raíz cuadrada de 2G delta Z, relación de los pesos específicos manométricos al peso específico de la tubería menos 1 sobre 1 menos la relación de los diámetros a la 4. ¿Está claro? Está claro, profe. Bien, aquí para simplificar, hay una cantidad de valores que son constantes. Por ejemplo, pi es constante, D2 es constante, la gravedad es constante, sigma m es constante, todo esto es constante. Y este valor constante le denominamos el coeficiente de gasto. Y finalmente, el caudal lo podemos expresar como un coeficiente de gasto, que sería este valor, ¿sí? Por la raíz cuadrada de la diferencia manométrica, que en este caso es delta Z. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Como que no hay pregunta, profe. Ok. Listo. Entonces, si no hay pregunta, procedemos a hacer otra aplicación. ¿Les parece? Bueno, vamos a... ¿Me están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a buscar otras aplicaciones. Bueno, me da... Bueno, aló. Nuevamente estoy aquí. ¿Aló?
Lo escuchamos, profesor. Ok. Qué pena con ustedes, sino que me paré a hacer una pausita activa de 2 minutos, un minuto, pues me estaba durmiendo. Entonces, vamos aquí a hacer ahora otra parte que es, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli nuevamente. Y ahora lo vamos a hacer a un orificio de pared delgada. Entonces, ¿qué es una estructura de pared delgada realmente? Cuando hablamos de estructuras de pared delgada, son aquellas en las cuales el agua, cuando llega en contacto con la superficie, solamente lo toca a través de una arista, ¿sí? Si esta estructura tiene varios bordes, solamente el agua toca una arista. Y cuando es de pared gruesa, toca la superficie. Si esta fuera una superficie, cuando es de pared delgada, él toca aquí esta arista y se desprende y no toca más la estructura. Cuando es de pared gruesa, él se adhiere a la pared, y esto es de pared gruesa, se adhiere a una superficie. Cuando lo hace a través de una línea, que en este caso sería este borde, entonces se dice que es pared delgada. Cuando lo hace a través de esta superficie, es pared gruesa. Te voy a hacer aquí un pequeñito dibujo. Aquí si fuera, vamos a ver así. Vamos a suponer que este es el orificio. Entonces, cuando es pared delgada, el chorro hace así. Toca aquí y hace esto. Así. Y tiene una zona donde se contrae, el flujo se contrae. Este se llama el área contraída. Se contrae. Cuando es de pared gruesa, él se adhiere a la superficie. Entonces, el flujo viene aquí y hace así. Y se adhiere a la superficie. Entonces, el caso amarillo es pared gruesa y el caso rojo es pared delgada. Entonces, vamos a ver aquí cuando tenemos un orificio de pared delgada. Veremos aquí. Entonces, vamos a ver aquí un orificio de pared delgada que tiene un área A sub 0. Localizado aquí en el punto 3. Aquí tenemos un orificio. Pared delgada, el flujo se contrae, forma un área que se llama el área contraída. El área contraída va a ser igual a un coeficiente de contracción empírico por el área del orificio. Generalmente este coeficiente de contracción oscila alrededor de 0.6. Se considera que en el punto 2 la presión en 2 es igual a la presión barométrica y es igual a 0 si estamos en la escala relativa. También otra hipótesis es que el punto 2 y el punto 3 están a la misma altura, o sea que la diferencia de altura en la cual se encuentran los dos es muy pequeña, por lo tanto podemos decir que están a la misma altura. Aguas arriba tenemos que el fluido se comporta con una velocidad uniforme, ¿sí? Una velocidad que la podemos considerar que es uniforme. Y vamos a tomar un punto de análisis 1, donde la velocidad en esta sección va a ser uniforme, va a ser constante. El centro de gravedad del orificio se encuentra a una altura h, a una profundidad h por debajo del nivel de la superficie del fluido. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Pregunta, por favor. Al momento no, profe. Bueno, entonces vamos a aplicar, seguimos aplicando los mismos criterios. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Entonces tenemos tres componentes de la ecuación de Bernoulli: la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, la energía cinética, la energía potencial, más la energía de presión.
debe ser conservativa, se conserva en el punto 2. No tenemos pérdidas por fricción entre los dos puntos, las pérdidas por fricción son despreciables. Vamos a considerar aquí en este punto, en el punto 1, las velocidades son pequeñas y podemos decir que la velocidad en 1 tiende a 0. Y si la velocidad en 1 tiende a 0, entonces esta velocidad tiende a 0, significa que esto está quieto, está estático, y por lo tanto la presión en cualquier punto va a ser igual a el peso específico por la profundidad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer aquí. Decimos que la presión en 1 es igual al peso específico por H. Si eso es así, entonces la energía en 1 va a ser igual a, si consideramos que Z1 es igual a Z2, entonces la presión en 1 sobre el peso específico va a ser igual a V2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y va a ser igual a peso específico por H sobre peso específico. Me da que la velocidad en 2 es igual a velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a H, porque dijimos que V1 es 0 y Z1 y Z2 son iguales. Entonces solamente queda P1, que es lo que vimos aquí, igual a V2 al cuadrado sobre 2G. Y la velocidad, a ver, aquí me pasó algo. No, está bien. Sí, está bien, porque P1 es peso específico por H. Reemplazó Sí, aquí está bien. Ok, entonces me queda que la velocidad es igual en 2, es igual a la raíz cuadrada. Fíjense, la velocidad aquí es la raíz cuadrada de 2G por H. O sea, esta es la ecuación de Torricelli. O sea, la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por el Tienen que, momento no. tienen que preguntar porque si no preguntan me van a coger aquí dormido. ¿Oyeron? Bien, entonces la velocidad media, vamos a encontrar que esta teoría es bastante buena, pero al hacer mediciones de la ecuación teórica con la ecuación real, con las velocidades medidas, encontramos que hay una pequeña diferencia. Y este coeficiente empírico, esa diferencia es lo que se denomina el coeficiente de velocidad. Y ese coeficiente es alrededor de 0,95, lo cual dice que esta es una muy buena teoría, que la velocidad media es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la carga. Esto se denomina la carga, este H se denomina la carga hidráulica, este H. Entonces tenemos que la velocidad es la raíz de 2 veces la gravedad por H, por un coeficiente empírico de velocidad. El caudal es el producto de la velocidad por el área de la sección transversal. En este caso tendríamos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Pero esta área dijimos que esta área era ¿cuál? Este es el área contraída. Entonces el área contraída es igual al área del orificio. El área contraída es igual a un coeficiente de contracción por el área del orificio. Y eso es lo que hacemos aquí. El área del orificio es pi diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por el coeficiente de contracción por la velocidad, que es C sub B por la raíz de 2G por H. El producto de C sub B por C sub C tiende a 0.6, porque C sub B también es muy cercano a 1 y C sub C tiende al orden de 0.6, 0.60 y pico. Y en términos generales ese valor está alrededor de 0.6. Pero, ¿qué pasa con
C sub D, C sub D y C sub B, como ambos son factores empíricos, los podemos llamar como C sub D como un factor global. Y finalmente podemos entonces expresar el caudal como ese coeficiente C sub D que es característico del accesorio multiplicado por el área de salida del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por H. Finalmente, C sub D a sub 0 y la raíz de 2G son valores constantes que los podemos expresar como otra constante K y poder decir que el caudal no es más que una constante del equipo multiplicado por la raíz de la carga. ¿Preguntas? Hasta el momento no hay preguntas, profe. No hay preguntas. Entonces, en todas estas aplicaciones venimos tratando el mismo concepto, ¿sí? Venimos tratando el mismo concepto de aplicación de la ecuación de Bernoulli. Ahora podemos utilizar el mismo para una platina de orificio, o sea, un orificio dentro de una tubería. Esto se utiliza para medición de caudales, muchas veces para inyección de aditivos al agua, por ejemplo, cloro. Si queremos echarle cloro, queremos echarle algún coagulante, podemos hacerlo a través de la zona que se forma aguas abajo del flujo sobre una platina de orificio, genera una zona de presión baja y de turbulencia aquí que se puede utilizar como un dosificador. O sea, aquí se genera una succión, una presión negativa, de tal manera que en algunos casos este efecto físico se puede utilizar si yo tengo un tanque donde necesito inyectar el cloro al sistema. Se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer colocando una solución, una tubería, una manguera que vaya a este sitio. Y como este sitio está a succión, entonces él empieza a succionar el fluido del depósito y se utiliza y se puede utilizar como un dosificador, combinando la platina con este otro mecanismo. ¿Alguna pregunta? Aquí se forma cuando el chorro pasa por el orificio, también se forma una contracción y esta área 2 es igual a un coeficiente de contracción que es distinto al que vimos ahora rato por el área del orificio. Para este caso podemos colocar un manómetro diferencial, ¿sí? Y medimos la presión después de la platina, después del orificio y en un punto alejado, un punto 1, y podemos detener en este caso las diferencias de presiones dadas en el manómetro que se refleja en la lectura delta Z. Y con base en todas estas características geométricas podemos calcular las velocidades y calcular el caudal. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Bueno, entonces vamos aquí a aplicar ahora las ecuaciones de Bernoulli. Entonces, fíjense, repetimos la energía cinética más la energía potencial más la energía de presión se deben conservar. Los tres elementos que se deben conservar están a la misma altura, por lo tanto Z1 y Z2 son iguales. El área 2 es igual a un coeficiente de contracción por el área del orificio, pero el área del orificio es pi cuadrado, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, el área 2 es el coeficiente de contracción multiplicada por el área del orificio. Si reemplazamos, entonces aquí las z son iguales, ¿sí? Si son iguales, las podemos simplificar en este caso. Y queda B1 más P1 son iguales a B2, P2. ¿Alguna pregunta?
Si agrupamos todos los miembros de la velocidad de un lado y las presiones del otro lado, entonces nos queda la diferencia de las cargas de velocidad menos la diferencia de las cargas de presión. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a aplicar la ecuación de continuidad, en la cual el producto de la velocidad 1 por el área 1 es igual a V2 por área 2. ¿Preguntas? Y aquí entonces el área 1 es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4 y el área 2 es igual a pi diámetro al cuadrado afectado por el coeficiente de contracción. De aquí podemos encontrar esta ecuación donde V1 de 1 al cuadrado es igual a V2 C sub C por D2 al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Reemplazando, entonces aquí, despejando D2, V1, y luego reemplazamos acá. D2 sobre D1 a la 4, aquí se simplifica un poco, V1 al cuadrado, es igual al coeficiente de contracción al cuadrado por la relación de D0 sobre D1 elevado a la 4 por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Reemplazamos entonces en los valores anteriores y nos queda que la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que multiplica 1 menos el coeficiente de contracción por la relación de los diámetros a la 4 es igual a la diferencia de presión. Entonces ahora vamos a aplicar el concepto de la hidrostática. Nos vamos a venir por aquí y vamos a llegar aquí. Entonces podemos decir que P2 le sumamos la altura J más el peso específico por J. Estaríamos en este punto más el peso específico del mercurio multiplicado por delta Z menos, aquí tenemos esta distancia, menos peso específico por J es igual a 0. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Bueno, aquí tenemos las ecuaciones y al final P1 menos P2 es igual a delta Z por sigma M menos sigma. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Aquí es igual a P1. Aquí me faltó un dato. Ayer. ¿Qué faltó aquí? Profe, ahí falta un término, profe, porque usted multiplica peso específico Sí, aquí del falta, mercurio por delta Z, sería aquí menos falta, peso específico aquí falta por menos peso específico por delta Z, delta Z. igual a P2, a P1, perdón. Listo, ¿cierto? Ok, entonces Sí, profe, ahora sí. ya aclarado esto, entonces tenemos que P2 menos P1 es igual a delta Z por sigma M menos sigma. Y reemplazamos el valor este, P2 menos P1
es lo que teníamos aquí. Lo reemplazamos. Profesor, disculpe, una Señorita. cosita. En donde usted reemplaza B1, faltó dividir entre 2G, más arribita. Ahí donde está el coeficiente por los diámetros a la 4 por B2 al cuadrado, falta dividir entre 2G. ¿Dónde, nena? Más arriba de donde está el mouse, en la línea siguiente. A ver. Abajo, En abajo. esta. Ahí, En esta. acá. No, en la segunda, en la de arriba. Acá. Ahí. Ahí falta dividir el primer término entre 2G, ¿no? Sí. Ok. Sí, ahí está. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces finalmente esta es la expresión que nos queda. ¿Sí? Nos queda velocidad 2 igual a 2G, la raíz de 2G delta Z por sigma M sobre sigma menos 1 sobre 1 menos el coeficiente de contracción al cuadrado de la relación de los diámetros a la 4. Y aquí hay una cantidad de cosas que son constantes y la única variable aquí es delta Z. Entonces todo esto lo podemos luego agrupar como un solo coeficiente, ¿sí? Y finalmente decir que el caudal es igual a ese coeficiente K por la raíz de delta Z. Y ese K es característico de cada accesorio. ¿Preguntas? Bueno, vamos a dejar para la otra clase el de compuertas. Nos faltaría compuertas y vertederos. Compuertas planas verticales y los vertederos. ¿Alguna pregunta? Voy entonces, bueno, vamos a enviarles este documento. O ya yo se lo envié. No, ya se lo envié. Este que trabajó y yo creo que no, profe. ¿O Sí, sí? aquí está, mira, aquí está aplicación de la ecuación de Bernoulli, el 2 y el A. Ya están enviados. Listo. Listo, O profe. sea que no hay problema. Tienen toda la documentación. Así que si hay alguna pregunta, por favor. Profe, yo aún tengo una dudita en cuanto cuando usted coloca el ejercicio. Usted utiliza nuevamente el coeficiente de succión, creo que se le llama, para cuando hace el área 1, velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad. Entonces no me quedó claro porque lo vuelvo a usar. Es solo eso. Aquí. Sí, baje. Cuando usted ya va a usar la relación de caudal, que área 1, velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Usted por qué usa el coeficiente nuevamente para el área? Porque aquí. Exacto. Porque es que yo estoy haciendo el área 2 como función. Porque es que el área 2 es teórica, ¿sí? Aquí, yo no la mido, no la puedo medir, ¿verdad? Lo único que yo puedo medir es el área del orificio. Entonces yo todo lo tengo que hacer basado en el área aquí del orificio, ¿verdad? Porque esta área no me queda fácil medirla, está dentro del tubo.
Ah, ya comprendo, profe. Ahora sí. Exacto, pero cuando yo hago la aplicación de la ecuación, yo la aplico en 2 y en 2 esa área es igual a el coeficiente de contracción por el área del orificio. ¿Sí? Sí, profe, ya, ahora sí me quedó claro. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, si alguien llegó con posterioridad a la clase, Yo, profesor. Salet Anturi, Sailet Anturi, ¿aló? Presente, profe. Dayana Castillo, Juan López, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Chiley Ortiz, David Pérez, Daniel Romero, Profesor, Daniel Romero está en una cita médica. Me dijo que le dijera. Daniel Romero, Carlos Tamayo, Presente, profesor. Snyder Salsa. Bueno, ahora sí, finalmente, bueno, jóvenes, muchas gracias. Feliz día para todos. Espero que hayan tenido un día productivo, buena aceptación de todos estos conceptos, buena asimilación y nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna cosa? Voy a detener.